completan las 3 de la tarde. Aquí nace el sol de la tarde correspondiente a este jueves. Ya casi estamos en Navidad. Dísele a que no estamos en Navidad. No ha entrado diciembre en este país. No ha entrado diciembre en este país, dice Lea. ¿Pero tú lo dices por el doble sueldo o por qué? ¿Cuál es el marcador? La brisita. Bueno, solo el clima. La brisita, sí. Hay una brisita. La brisita. Hay la brisita. Hay un fresquito. Hay un fresquito. Hay un fresquito, sí. Pero el fresco se pone más intenso con algo de grasa, como dice mi amigo Polibio, amigo tuyo también. Ay, sí, la grasa. Tengo una manteca. Una manteca. Con manteca se pone. Tengo una mantequita aquí. Dice Polibio. Polibio de la Cruz. No. Vamos a tener por día un programa de todas las Navidades. Pero él no va a querer venir. Pero yo hace mucho no sentía el cambio de estación como se ha sentido este año. Se siente el cambio de estación. Pero hace mucho, como 15 años. Sí, más o menos, ¿verdad? Como 15 años. Que no oscurecía temprano, que no se sentía un clima agradable. Y de hecho, la Oficina Nacional de Meteorología señaló que este fin de semana en las regiones frías va a bajar 10, 11 grados. Sí. Pero aquí en la capital va a bajar 18, 20 grados, señor. Pero 18 es una vaina. Eso es mucho. Eso es mucho para una población que no está acostumbrada a choques térmicos y que por lo tanto no tiene tanto abrigo. Aquí en la capital una vez yo trabajaba en una institución y teníamos unos intercambios con Chile. ¿Pero monetarios? Sociales. Y en una vez hizo como un fresquito más o menos un diciembre de eso y dice uno de los chilenos, Lenchi trajo una botella y dice uno de los chilenos a otro de los que visitaba por primera vez la República Dominicana y dice está fresquito, dice no, este es un cruento invierno en este país. Un cruento invierno cuando este fresquito está, porque nosotros nos pasamos el año entero con un calor tan terrible que este clima agradable lo sentimos como un tremendo frío. Mira, ahí anda Lenchi abrigado. No, es para el agua. Es para el agua. Pero 18 grados. 18 grados de frío. Yo tengo un aire acondicionado y cuando estoy en 18 está arropado. Imagínate en la calle. Claro, con 22, 23 estamos arropados en la casa con el aire. Una vez cuando yo iba al Pico Duarte, que hace muchos años de eso ya. ¿Al Pico Duarte? Sí, habíamos un grupo. ¿En serio? Claro. ¿Así por qué? El grupo... Espérate, no, el Pico Duarte es una lomita, una pradera para este señor que cogió palebre, pero nosotros, yo, en la primera vez que subí, le menté la maíz a todo el que me invitó esa la primera vez. Digo, yo pensé que era algo divertido. Es que no se invitó la persona adecuada. Entonces, era un grupo de intelectuales y poetas llamado Utopía y eso. Imagínate, Utopía. Espérate. El que escribió eso le cortaron la cabeza. Y espérate, y una vez sufrimos un frío tan terrible porque bajo cero. Sí. Bajo cero, sí. Allá en el Pico yo sufrí una hipotermia terrible. En el Valle Lili la temperatura ha bajado a menos 8 grados Celsius. Sí. En el Valle Lili, a 3.000 metros sobre el nivel. Y allá en las pirámides, en Constanza, baja, se pone bajo cero. De hecho, Fafa, mire, uno prepara la gelatina, de esa gelatina que uno se come, de postre. La prepara normal, como se hierve, y la pone encima de la casa de campaña. Y en un par de horas usted se la come como la sacó del freezer. Se congela. Sí, claro. Sí. Bueno, entonces, el lío de la venta del canódromo. ¿Cuál lío? Porque eso fue una operación legal. Sí. Y ya fue transferido incluso. Oye, ¿Cuál es el lío? Tengo aquí la cronología. ¿Cómo va a ser? Sí, claro. El 4 de diciembre del 2017, el Banco Central realiza la primera oferta pública de la parcela 102-BDC, o sea, Distrito Catastral número 4 del Distrito Nacional, ubicado en la Avenida República de Colombia, casi esquina Avenida Monumental del sector Altos de Arroyo Hondo, Santo Domingo del Distrito Nacional. Ese es el canódromo. El 6 de diciembre del 2017, el Banco Central emite una nueva circular en donde reitera la oferta pública de venta del canódromo.
El 18 de abril del 2018, la empresa CBS Development realiza la primera oferta. Pero fue cuando el otro gobierno. La primera oferta de compra mediante comunicación escrita dirigida a la licenciada Neira Curi de González, directora de Copra del Banco Central de la República Dominicana. El lío viene de antes. El 1 de mayo del 2018, la empresa, esa misma, CBS Development, reitera a la licenciada Neira Curi de González, directora de Copra, su oferta de compra. Pues no tiene nada de malo eso. ¿Cómo? Sí, el periódico debió publicar también esta parte. El 4 de diciembre del 2018, la empresa CBS Development reitera su propuesta de adquirir el inmueble llamado El Canódromo mediante una comunicación escrita dirigida a Neira Curi de González, directora de Copra. Más de 3 años dialogando con el Banco Central y Copra para adquirir la propiedad, ofreciendo el mejor precio posible bajo condiciones de pago justas y sin intermediarios. Eso dice esto que me ha llegado. El 20 de febrero del 2019, la empresa CBS Development reitera su disposición de adquirir el inmueble. Bueno, pero eso fue antes. ¿Y cuál es el lío? Bueno, si esa secuencia cronológica es así, entonces siento que la información que el periódico que expuso eso a la luz pública se quedó yo voy a decir incompleta. El 13 de agosto de 20mente, el Copra, mediante completo, comunicación. yo lo leí. Está completo. ¿Esa secuencia? Sí. Previo 2018. Sigue. Que acepta los términos y condiciones de la oferta hecha por CBS para la adquisición de los terrenos del canódromo, código B03.001, por una extensión de terreno de 147.188.83 metros cuadrados, dice aquí. Pagadero 30% a la firma del contrato y 70% restante al momento que se efectúe la transferencia del certificado de título a nombre de la empresa, con la inscripción de privilegio de vendedor no pagado. Bueno, si esa cronología, siendo así, entonces yo no veo nada malo. Bueno, si esa cronología es cierta, yo quisiera hacer, sobre la premisa de que sea cierta, entonces quisiera hacer una disculpa pública porque yo esta mañana me refería a ese tema en mi cuenta de Twitter y no específicamente, pero señalaba que indirectamente había que tomar acciones de parte de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Con la crónica de Diario Libre, cualquiera puede asumir esa posición. Correcto. Y para mí fue indignante ver que un funcionario del Estado Dominicano, que si bien es cierto, no está vinculado en posiciones gerenciales a la empresa adquiriente. ¿Quién? El ministro de Vivienda. ¿No está vinculado? No está vinculado en posiciones gerenciales. Él no es gerente de esa compañía. Él no es dueño de eso. No. Gerente y dueño no es lo mismo. Él es dueño, pero no es gerente. Y hay una presunción de que las decisiones las firma otra persona. Pero si es así, entonces yo tengo que decir públicamente que me luce que si la operación pasó antes de ser el gobierno, darle el término jurídico y contractual a una operación que tiene 3 años fraguándose con una secuencia de comunicación así, a mí me parece lo correcto. Pero yo no veo nada malo de acuerdo con esa cronología. El periódico Diario Libre que hace la publicación, mediante la información que revela que pidió mediante la ley de transparencia de información pública que le solicitó al Banco Central, quien era el ¿cómo se llama? Propietario, era de Conagra. Exacto. Mediante esa información, dice el periódico que solo reveló lo que el Banco Central le informó. Y lo que dice que la venta de este inmueble fue formalizada mediante contrato el 8 de octubre de 2021. Pero en esa lógica, formalizar el contrato es el último eslabón de la cadena de un proceso que, según la cronología que acaba de señalar Domingo, comenzó 3 años antes. Lo que se habló muchas veces de los terrenos de los 3 brazos, que se acusó y se llevó todo un proceso ahí. Gracias, muy amable.
por el tema de que participaron gente del gobierno pasado y otras compras parecidas a esa. Entonces, ¿qué es la lógica básica en un proceso de esa naturaleza donde hay un ministro involucrado? La propiedad de la empresa que compra ese inmueble. Obviamente que eso debió dársele para atrás. Eso es una lógica básica de lo que establece la norma de la compra y contrataciones del Estado y todo el tema de ética y todo el tema de la transparencia y el combate a la corrupción. O sea, es que la vara no puede ser para medir a uno en un formato y para eximir a otro bajo las mismas condiciones. Es que no puede ser. El problema es que si vemos que la operación como tal se concretó íntegramente en la fecha que señala Diario Libre, en 2021, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Absolutamente de acuerdo contigo. Ahora, si me sumo a esa cronología, un contrato se perfecciona cuando una parte se pone de acuerdo en el objeto y en el precio. Si hubo un intercambio de hace más de 3 años, en 2017, perdón, 17, ¿verdad, Domingo? Sí, 18, estamos hablando de 4 o 5 años de 18, intercambio, de ponerse de acuerdo en el precio, formalizar el contrato. Yo creo que hay un tema de transparentar y de comunicar eso, pero tú no tienes, y no estoy defendiendo a una persona que ni siquiera conozco, pero tú no tienes que revertir una situación cuando ya está formalizado todo en un momento en que tú ni siquiera eres titular de la institución. Ahora, transparentarlo sí. Pero no era titular de ¿cuál institución? Actualmente el ministro de Vivienda. Bueno, pero renunció a su empresa después de ser nombrado ministro. O de recibir una posición, no sé si fue ya en el INVI o como ministro. Fueron 2 decretos. Eso es cierto que él lo hizo. Pero lo que el periódico destaca, según lo que yo pude interpretar o leer, en una parte de esa crónica es que aunque él formalizó la renuncia, ellos constataron, me refiero al periódico, la periodista que está encargada de esa investigación. Sí, yo leí eso, la parte final del reportaje. Entonces ellos dicen que constataron que él estaba en una reunión de socios. Bueno, él es socio, eso es indiscutible. No, pero él no es solamente socio, él es socio, él es en un 90%. Pero si tú tienes el 99% de una acciones, que tú tengas una reunión de socios, no es sospechoso. El problema es si es gerente y firma. Bueno, por ahí hay un problema ya de interpretación. No, pasa que es que es un tecnicismo legal. Es un tecnicismo muy... Pero estamos hablando de una persona que tiene una función que incluso la misma naturaleza de la función que desempeña riñe la pregunta es con el área profesional. La pregunta es muy simple, Fafa, perdón. La pregunta yo no es muy estoy simple. diciendo nada. Pero yo sí lo estoy diciendo porque yo esta mañana dije otra cosa. Ni estoy criticando. Apenas estoy diciendo lo que el periódico quiere. Primero manifiesta, confirman ellos. El pecado capital sería que un funcionario del Estado Dominicano, prevalido de una posición de poder, pueda ejercer influencias o decidir en procesos para tener acceso a tomar un inmueble en una operación comercial que vaya en detrimento del patrimonio o incluso a valor real de mercado. Eso es pecaminoso de por sí e ilegal. Y prevaricación. Ahora bien, si esa operación, los pasos preliminares de expresión de voluntad para contratar, de concreción de un precio, de que nos pusimos de acuerdo en un objeto, si todo eso se dio mucho antes de que esa persona fuera a ocupar un cargo público y lo único que hizo fue la empresa concretar los términos que se hicieron 4 años atrás, 2 años atrás, 1 año y medio atrás, jurídicamente yo lo veo correcto. Lo que yo sí sé es que si hubiera sido en el gobierno pasado, aquí estuviéramos rasgándonos las vestiduras, la batola completa por adelante y por atrás, y hubiera un escándalo en este país del gordo de aquello. Bueno, es un problema de la oposición entonces. No, pero de todas maneras no deja de estar implicado un elemento moral, porque estamos hablando de funcionarios políticos y una cosa pueden ser tecnicismos políticos que hay que respetar, jurídicos, y otras cosas son realidades políticas. Miren, realidades políticas. Entonces, permíteme, Fafa. En este caso, estamos también, como quise decir anteriormente, frente a un funcionario cuya labor estatal, cuya función tiene que ver justamente con el área que él profesionalmente ha desempeñado y además con empresas
realmente empresas bastante grandes que se dedican a la construcción. O sea, no es una casualidad, no lo es. Entonces, tiene su delicadeza. Yo no quiero pasar más de ahí. Tiene su delicadeza, porque independientemente de que él no sea gerente, es el dueño, lo sabemos. Y ya eso es un factor concreto, eso no es simplemente interpretación. Y al mismo tiempo, el mismo periódico dice que él asiste a reuniones formales de su empresa en tanto socio, pero no es cualquier socio, él es el dueño del 95%, 99% de las acciones. Y finalmente, también en el mismo ministerio, según dice el periódico, cuando trataron de conseguir más informaciones, las remitieron, informaciones sobre el ministro, remitieron al periódico, a la empresa, a CBS Development. Entonces, no hay duda de que estamos frente a un caso que muestra su delicadeza en el plano moral, ético, no hay duda. Mire, yo lo estaba escuchando a usted y no me avergüenza confesarle que no entiendo lo que ustedes están discutiendo. ¿Cómo va a ser? En el sentido, ¿cuál es la base para transformar esa acción en un delito de aprovechamiento de una jerarquía? Que ustedes me lo expliquen. Yo no entiendo eso que ustedes me están diciendo. Por ejemplo, Fafa. Ustedes están hablando de haber visto una información que yo desconozco. Es el periódico que ha mostrado, ha descrito, ha hecho ese relato. Y es un proceso de varios años, no hay duda, pero se concreta en el 21, ya siendo él funcionario de gobierno y justamente en su gobierno. Eso tiene su delicadeza. No, claro, él fue funcionario el 16 de agosto. Perdóname, Domingo. Miren una cosa, ¿no? Perdóname, Domingo, nada más para agregar esto con lo que ha preguntado Fafa. Por ejemplo, hemos visto que el presidente Luis Abinader, y voy a hacer memoria para irlo recordando en el programa, pero se ha dado en otros casos de designaciones de gente que está involucrado en el mundo comercial con relación a la posición que le entregan. Y ahí, para acordarme de uno, y me iré acordando de otros, yo siempre me he preguntado, ¿por qué ponen un empresario de la energía eléctrica como el señor Marrancini al frente del tema de la electricidad? Es una cosa que choca con su actividad comercial y que no va a trabajar en función del Estado, a favor del Estado, porque él vende energía y tiene un grupo societario de empresarios de igual que él que forman parte del negocio de la energía. Entonces, tú no puedes poner a una persona que vive de una actividad comercial a regentear la actividad social del gobierno, de política pública, en esa misma área, porque el señor Carlos Bonilla es un empresario desde antes de nacer, porque su papá lo fue también, director de esa unidad que él dirige. O sea, que él nació en ese mundo de construcción y de área inmobiliaria en todos los niveles. Entonces usted pone en manos de ese joven profesional una actividad social que él lleva en la actividad comercial privada, colide una actividad con otra. Miren, yo no conozco a Carlos Bonilla, ni me interesa conocerlo. Y me han llegado informaciones que no son buenas de él. He dicho que la mayoría de los empresarios que están en el gobierno lo que están es vigilando propiedades públicas para convertirlas en propiedades privadas. Ahora, yo he leído una cronología que me dice que en esa adquisición no hay nada pecaminoso, nada ilegal, que fue un proceso que se inició legítimamente en el 18 y que ya en camino concluyó este año. Y pienso que es el debido proceso lo que norma eso y un régimen de derechos lo que norman todas esas cosas. ¿Y transparentar eso, Domingo? Sí. O sea, pero publicar. Ya la transparencia es un reclamo universal que se impone como práctica, pero el régimen legal es lo que define la acción concreta. Pero transparentar eso, yo quiero decir es que
deben salir a la luz pública en el informe, porque está obligado a presentar ese informe, el Banco Central y él como funcionario, de cuántas empresas licitaron en ese proceso. Sí, pero eso es otra cosa. ¿Y cuáles fueron las ofertas? Pero es importante. No, porque no estaban ellos solos. Pero observen que yo estoy en otro hilo. O sea, ni siquiera en lo publicado por Diario Libre. Yo estoy en lo que tengo aquí como cronología, y mi interés es que sea justo. A mí no me importa Carlos Bonilla, y tampoco, reitero, he tenido informaciones que no son buenas de él. No me interesa, yo lo que quiero es ser justo. Y esa cronología me dice de que ese bien fue adquirido conforme a un proceso lógico, que concluyera la negociación después que él fue nombrado. Bueno, eso es otra cosa. Probablemente en el 17 el PLD no pensara salir del poder. Es más, ni la gente pensaba sacar al PLD del poder cuando se inició esa negociación. Entonces, para ser justo, hay que establecer que todo ese proceso se dio antes de que él fuera nombrado, antes de que en el 20 fuera nombrado como primero encargado de OISOE y después como ministro de la vivienda cuando se construyó eso. Entonces yo no veo nada incorrecto ahí. Debió devolverse ahí, Domingo. No, ¿por qué? Sí, porque tan pronto él salió ese decreto, el 16 de agosto del 2020, había que revisar toda su actividad comercial que no riñera con la posición que iba a hacer. Pero es que si el precio estaba configurado eso es un tecnicismo. Ya eso representa el pasado. Si tú y yo no podemos acuerdo que esta mascota vale 10 y que yo te la voy a comprar en 10, si yo te la compro dentro de 2 años en 10, ¿qué se violó? El contrato se perfeccionó al momento de ponerse de acuerdo al objeto que es la mascota. Entonces yo voy a hacer una hipérbole. Pero hay falta de información. Yo voy a hacer una hipérbole. Sí, tú tienes razón. Tenemos diagnosticado la rodilla izquierda gangrenada, que hay que cortar. No, Fafa dice que es la derecha. Bueno, la derecha. Entonces, yo tengo la radiografía aquí, soy el médico de operación y voy a operar, pero me informan minutos antes que no, está equivocada, es la otra rodilla. Eso le pasó a un amigo. Es la otra rodilla. Porque ya se determinó la operación, ya hay que cortar la pierna porque eso no se puede tú no puedes paralelizar un proceso clínico con un proceso comercial ni legal. Dije que era una hipérbole. Bueno, no, pero lo que sea, no cabe porque tú quieres hacer una analogía con cosas totalmente diferentes. Ahora, y la analogía solamente se realizan con cosas similares o iguales. Por eso dije, yo no dije una analogía, dije una hipérbole. Entonces, si eso reñía con la ley, porque riñe con la ley, no riñe con la ley. No. Claro, funcionario público haciendo negocio con el Estado. No. Si tú estás concluyendo, tú no me puedes señalar en ninguna parte que una negociación que se inició antes de tú ocupar una posición tiene que echarla para obligado atrás. hay que terminarla. No, obligado no. Cualquiera de la parte, porque, perdóname, Leche, porque cualquiera de la parte puede echar para atrás en el inicio de una negociación comercial. Cualquiera de la parte, no hay nada obligado. Yo estoy usando una lógica. ¿La lógica cuál? Bueno, de lo que dice la ley. Cualquiera puede decir, mira, el que compró eso se merece que le corten la cabeza. Ese es su derecho. Ahora, lo mío está en el ámbito legal. Mi razonamiento es en el ámbito estrictamente legal, porque es el que norma ese procedimiento. Bueno, yo tengo 2 preguntas ya para desaparecer de ese tema particularmente. Sigo entendiendo antes de la pregunta que ahí hay conflicto de intereses. Claro que los hay, evidente. No estamos hablando de personas con funciones deportivas, con funciones políticas, además manejando grandes presupuestos y con muchísimos niveles de influencia. Dime 2 preguntas. ¿Quiénes más participaron de esa licitación? Porque se supone que hubo de haber más de un oferente. Eso es lo primero. En Diario Libre apenas destaca el caso de CBS Development. Y la segunda pregunta, ¿por qué pasaron 3 años sin adjudicar
Sí, pero bueno, ¿por qué? Y precisamente, coincidencialmente ya, siendo él funcionario y en su gobierno, finalmente se cierra ese negocio. Esa es la pregunta clave. No.